Buenas tardes, estamos aquí para hacer esta exposición del planteamiento de Habermas, de la comprensión que Jürgen Habermas tiene de la modernidad. La idea no es presentar un tema nuevo, sino que esto pueda servir para acompañar la exposición previa sobre Hans Blumenberg y la legitimación de la edad moderna, y en esa medida creo que Habermas, junto con Blumenberg, nos pueden mostrar por qué, para quien intenta, como tratamos de hacerlo nosotros, llamar la atención a los problemas de hacer historia de la filosofía contemporánea, la cuestión de la modernidad tiene que recuperarse, la pregunta acerca de la modernidad tiene que recuperarse y no tratarse como si fuera un tema ya superado, un tema que pertenece a décadas anteriores. ¿Por qué? Porque considero que en el caso de Blumenberg, y se acentúa todavía más con Habermas, la modernidad aparece como una actitud que pone de relieve una estructura autorreflexiva. Aquel papel que sobre todo en Blumenberg desempeña el espectador como aquella conciencia de sí mismo que puede dar cuenta de dónde se producen las rupturas en el tiempo histórico, en la medida en la que esa conciencia, en tanto que ella misma es ruptura, consigue ponerse por encima de todo contenido, va a aparecer mucho más acentuada en el trabajo de Habermas, en tanto que se refiere a la modernidad como un problema, como el problema de su autocercioramiento. Déjenme comenzar, por favor, con una breve descripción del proyecto de Habermas, un autor al que probablemente muchos de ustedes ya conozcan y lo conozcan más por su propuesta en el ámbito de la ética y la filosofía del derecho, de una ética discursiva o de su idea que aparece más en el terreno de la epistemología y de las ciencias sociales sobre una de trascendentalización de la filosofía. Estos proyectos, que son los proyectos que ha discutido recientemente Habermas, arrancan en buena medida de esta preocupación de hace unos 30 años por hacer una defensa de la modernidad. Particularmente, una defensa de los ideales prácticos, es decir, de los ideales éticos y políticos de la modernidad, la idea de la autonomía individual, la defensa de la democracia representativa, la exigencia de respeto a derechos universales y el punto que se ha perdido y que en buena medida, incluso en las propias presentaciones que hace Habermas recientemente de su pensamiento, es algo que ha comenzado a diluirse, esa defensa de los ideales de la modernidad está arraigada en una comprensión de lo que significa la modernidad en tanto época. Sobre todo, a juicio de Habermas, lo que caracteriza a la modernidad como época no es un contenido situado en un espacio geográfico, en un tiempo determinado. Y aquí, de nueva cuenta, volvemos a encontrar esta idea que ya se subrayaba en Blumenberg. ¿Cómo, cuando estamos hablando de modernidad, no estamos hablando de un contenido? Cuando la reflexión quiere recuperar cuál es el origen de ese momento de autoliberación de la razón que dio origen a la época moderna, lo primero que puede tratar de hacer es buscarla en un lugar, podríamos señalar, Europa Occidental, en un momento
preciso, podremos decir, la segunda mitad del siglo XVIII, pero cuando quiere encerrar ahí, cuando quiere encapsular en esas coordenadas espaciales y temporales lo que es la modernidad, pues termina con las manos vacías. ¿Por qué razón? Porque se percata de que esas características que consideraba propias, exclusivas de un tiempo y de un lugar, tienen sus raíces, tienen sus antecedentes en otros tiempos, en otros lugares, incluso en otras disciplinas. Pues bien, en Habermas vamos a volver a encontrar esa idea de cómo la modernidad no puede circunscribirse a un contenido espacio-temporal, sino que se refiere a una estructura autorreflexiva que mantiene su validez independientemente de las condiciones sociales en las que ha aparecido. Este es un punto que Habermas subraya con mayor insistencia que Blumenberg. Aunque Blumenberg, desde luego, está presente. Como cuando estamos hablando de la modernidad, estamos hablando ante todo de un procedimiento, de una forma particular de relacionarse con contenidos y no tanto, de un contenido. Para Habermas, esta forma de enfrentarse o de esta forma de defender a la modernidad, tratándola como un cierto tipo de procedimiento o como cierto tipo de proceso que pone en tela de juicio las razones en las cuales se sustenta una afirmación o en las cuales se sustenta una forma de acción, es imprescindible para poder hacerle frente a esas críticas a la modernidad que él engloba bajo este término posmodernidad, un término que actualmente se escucha en numerosas ocasiones, sobre todo en el ámbito de las humanidades y más todavía en la filosofía, para referirse de manera despectiva a aquellas posiciones que desconfían o abjuran de la razón, de la idea de verdad, de la idea de un método mediante el cual podemos discernir racionalmente cuál es el mejor fundamento para cierta acción o para cierto juicio. En Habermas, sin embargo, aunque en buena medida su idea o su representación de la posmodernidad ha dado pie a esa imagen peyorativa, el término tiene un significado, tiene un sentido más preciso. En términos generales, la idea de posmodernidad a la que Habermas se refiere y a la que critica es la posición que sugiere que el horizonte cultural de la modernidad está totalmente agotado. ¿Qué quiere decir esto? Bien, podríamos decir es una idea que para captarla hay que verla como la conclusión de un conjunto de pasos. En primer lugar, los críticos de la modernidad, estos críticos a los que Habermas engloba bajo el término posmodernidad, sostienen que la modernidad se define como una forma de autocomprensión, es decir, como una actitud de los sujetos no solamente hacia el mundo externo, no solamente hacia los otros, sino también respecto a sí mismos. Y esa forma de autocomprensión habría sido puesta en marcha por la Ilustración europea en esta segunda mitad del siglo XVIII y que tenía como base fundamental el vínculo entre razón y libertad. Es decir, la idea de que solamente podía ser racional aquel que fuera libre, libre no solamente en el sentido político, libre no solamente en el sentido económico, sino libre en su fuero interno
para poder poner en tela de juicio todas aquellas verdades, todas aquellas creencias heredadas o impuestas ya fuera por la tradición, por el poder político, por el poder eclesiástico, etc. Y a su vez, ser libre significaba no únicamente la ausencia de restricciones al movimiento o a la palabra. Ser libre quería decir estar dispuesto a vivir bajo los dictados de la razón. Es decir, no dejarse llevar por el impulso inmediato a actuar o a juzgar algo, sino a aquilatar, a ponderar cuáles son los motivos, cuáles son las causas de nuestros juicios y acciones, y estar dispuestos a transformar esos juicios y acciones si no puede verse una conexión justificada entre las causas, entre los antecedentes, entre los motivos y lo que decimos, lo que hacemos, lo que afirmamos. Esa autocomprensión de uno mismo, basada en el vínculo de razón y libertad, daría pie o habría dado pie a una cultura universalista. Es decir, habría dado pie a una forma de entender la cohesión de distintos elementos. Cuando digo de distintos elementos me estoy refiriendo a distintos discursos, a lo que presentaran las ciencias naturales, a lo que presentara la literatura, a lo que presentara la historia. Todos esos discursos, el supuesto de esta autocomprensión es que no son discursos aislados, sino que en su conjunto forman el panorama fundamental, forman el tejido básico a partir del cual un individuo puede entenderse simultáneamente como racional y como libre. La idea es que cuando uno se cultiva, cuando uno se adentra en la cultura, no solamente lo hace para presumir con sus amistades lo mucho que sabe, lo mucho que ha viajado, todos los títulos que pueda haber acumulado. La idea, en cambio, de una cultura universalista es que aquellos elementos a partir de los cuales uno había formado su razón y su libertad eran elementos o eran lecturas que nos tocaban a todos y a cada uno, que era adentrarse en un universo común, que cuando uno se adentra, por ejemplo, en los clásicos de la literatura griega, de la literatura romana, no lo hace porque sea un snob, lo hace porque son las fuentes básicas de toda cultura, de todo ser humano. Que si uno tiene que estudiar álgebra o cálculo, no es porque vaya necesariamente a estudiar ingeniería o a estudiar contaduría. Lo hace porque, aunque vaya a tomar un camino distinto, tiene que tener al tanto que ese, el cálculo, el álgebra, es uno de los logros, uno de los discursos básicos de la humanidad. Solamente en esa medida puede alcanzarse la autocomprensión moderna en la medida en la cual, independientemente de cuáles sean mis gustos, mis preferencias, mi profesión, puedo dar cuenta de cómo yo me sitúo libre y racionalmente en ese panorama en ese universo de discursos de la cultura moderna. A su vez, esta cultura universalista
habría puesto en marcha procesos de modernización, entendiendo por procesos de modernización fundamentalmente las transformaciones en el ámbito fundamentalmente político, económico y administrativo que tienden a ser más previsibles, más sujetos a control los mecanismos mediante los cuales se produce, una acción colectiva. En el caso del ámbito político, mecanismos a partir de los cuales se producen bienes y servicios. En el caso del ámbito económico, mecanismos mediante los cuales puede producirse una gestión más eficiente de las demandas sociales, en el caso del ámbito administrativo. En esa medida, las grandes transformaciones económicas, políticas y administrativas que se ven entre los siglos XVIII y XIX, podríamos hablar de la revolución industrial, podríamos hablar del surgimiento de una economía basada en la producción en línea, podemos hablar del surgimiento de las constituciones en el caso de la arena política. Todos esos son procesos de modernización, procesos que tienden a someter a criterios y normas anónimas, procedimientos que antes eran discrecionales, que dependían del patrón, que dependían del monarca. No, ahora están sujetos a reglas. Y lo que señalan los críticos de la modernidad es que esa autocomprensión, ese llamado a comprenderse a uno mismo, que uno mismo se comprenda como parte de un universo más amplio para poder desarrollar su razón y su libertad, la consecuencia no intencional, la consecuencia podríamos decir indirecta o de rebote, fue poner en marcha esos procesos de modernización. Ahora bien, en la medida en la cual esos procesos de modernización se desarrollan, se vuelven autónomos, en la medida en la cual, por ejemplo, en el caso de la arena política, se desarrolla un tribunal electoral o se desarrolla reglamentos que tienen que seguir los partidos políticos, toda esa especificación, toda esa autonomía se va desligando de la exigencia concreta, de la exigencia básica de quiero democracia. ¿Para qué? Para poder ejercer mi libertad como ciudadano. Se va desligando de esa autocomprensión y empieza a depender cada vez más de sus propios mecanismos, de sus propios procedimientos. En esa medida llega un momento en el que, para que marche el sistema electoral, para que pueda marchar el libre mercado, para que pueda trabajar una institución pública o privada, ya no se necesita del soporte de la cultura universalista, ni de la autocomprensión basada en el vínculo de razón y libertad. Se necesita simplemente que los organigramas se hagan más definidos, se necesita que los procesos de producción se hagan cada vez más automatizados, una automatización que pueden realizar las máquinas, se desligan de esa forma en la cual los sujetos se entienden a sí mismos como racionales y libres. En esa medida, en tanto que los procesos de modernización avanzan y se hacen cada vez más definidos, cada vez más específicos, se va dejando atrás el horizonte de la modernidad.
Ese juicio puede expresarse en dos vías principales a manera de Habermas. Es decir, esa suposición común a la posmodernidad, según la cual se habría agotado el horizonte cultural de la modernidad, dejando tras de sí procesos de modernización que pueden trabajar por sí solitos perfectamente, da pie a dos tipos de críticas a la modernidad. La crítica conservadora, una crítica en la cual podría uno situar a sociólogos como Niklas Luhmann, o podría uno situar tal vez a filósofos del derecho como Richard Posner, sostiene que los procesos de modernización no necesitan de la autocomprensión racional ilustrada. Es decir, en la medida en la cual cada sistema y subsistema en la sociedad, por ejemplo, el sistema político, el sistema económico o el sistema administrativo, elaboran sus propios conceptos, elaboran sus propios reglamentos, sus propios criterios, en suma, su propia lógica, no necesitan un fundamento en las nociones de razón y de libertad. Solitos pueden seguir en marcha. El otro tipo de crítica a la modernidad sería la crítica anarquista, algo que en nuestro ámbito, en la filosofía, nos es más similar, nos es más familiar, porque se refiere, ahí Habermas está pensando en autores como Theodor Adorno, Michel Foucault, o en los herederos de la ontología hermenéutica de Heidegger, Emmanuel Levinas, Jacques Derrida, sobre todo, y también el pragmatismo estadounidense, sostiene que esos procesos de modernización engendran formas de dominación que son consecuencia directa de los ideales de la Ilustración. Es decir, en la medida en la cual los procesos de modernización engendran un tipo de racionalidad procedimental, donde la forma en la cual se ejecuta algo, por ejemplo, la forma en la cual se distribuyen bienes escasos, que puede ser becas para la educación superior, que puede ser un ventilador que necesita un enfermo de COVID-19 para ver a quién se le va a dar un préstamo, no depende de una opinión individual. No es de que diga, ay, pobrecito, se siente mal, hay que darle la beca, hay que darle el crédito. No, depende de un procedimiento estricto apegado a normas. Para esos procedimientos estrictos, apegados a normas, a procedimientos, los destinatarios son objetos. El objeto de crédito, el objeto de saber médico, el objeto de una campaña política, en la medida en la cual esos procedimientos concomitantes a la formación de los sistemas y subsistemas en la modernización se van desprendiendo más de una visión basada en la idea del ser humano como libre, como racional, van creando también formas de dominación. La racionalización va de la mano con formas de dominación. ¿Por qué? Porque en la medida en la cual nuestro conocimiento de los cuerpos, por ejemplo, en el saber médico, se hace más racional, entonces puedo saber cómo sujetar
o cómo manejar mejor a una población. En la medida en la cual mi conocimiento del comportamiento político se hace más racional, entonces puedo dominar mejor a un grupo de la población. Hay un vínculo estrecho entre racionalización y dominación. Y ese vínculo estrecho tiene como eje, como pivote fundamental, la objetivación de los seres humanos. Cuando los seres humanos son vistos como objetos de un saber racional, entonces podemos predecir y manipular mejor su comportamiento. De tal manera, todo lo que se juzga como un avance o un desarrollo en la racionalización se paga o trae consigo no mayor libertad. Eso es lo que habrían señalado estos críticos a los cuales Habermas coloca en el área anarquista. Lejos de traer mayor libertad, lo que trae el avance en la racionalización es mayor dominación. De ahí que Habermas tome como ejemplo el trabajo de Michel Foucault, sobre todo el trabajo que hace, por ejemplo, en Vigilar y Castigar, para señalar, bien, cómo lo que el discurso moderno quiere presentar como una racionalización, el tratamiento de los cuerpos en la prisión, no es un avance en la autocomprensión universalista que los sujetos tienen de sí mismos como libres y racionales. Es el surgimiento de una nueva forma de dominación que se instaura ya no sobre el cuerpo, sino sobre la psique de los individuos. Otro ejemplo de esta situación en la cual se juzga el avance en la racionalización no como un avance en la libertad, sino como un avance en la dominación, nos lo daría la dialéctica del iluminismo de Horkheimer y Adorno, que señala cómo el iluminismo, en la medida en la cual conoce cada vez más el mundo, incluyendo a los seres humanos, los vuelve objetos de dominación. Tenemos así como dos vertientes distintas que incluso entre sí son antagónicas, pero tendrían esta raíz común, la idea de que la modernidad, a partir de su idea de autocomprensión, puso en marcha procesos de modernización que terminan por hacerse plenamente independientes, incluso contrarios, como señala la crítica anarquista, de los ideales o del ideal de autocomprensión basada en el vínculo de razón y libertad. ¿Qué hace Habermas frente a esta situación? ¿Cuál va a ser su comprensión de la modernidad? Habermas va a sostener que, en efecto, podemos situar, si lo queremos, podemos situar a la modernidad como un acontecimiento histórico que tiene como punto decisivo a la Ilustración en las Islas Británicas, en Francia, en lo que en aquel entonces, ese puñado de reinos que era Alemania, y que la Ilustración reivindicó un contenido. Pero, cuando queremos entender qué es la modernidad, no podemos quedarnos a nivel del contenido. Tenemos que ver cómo reivindicó ese contenido. ¿Cómo lo hizo? Bien, puso en marcha procesos autorreflexivos. Es decir, lo distintivo de la Ilustración, y con ello lo distintivo de la modernidad, está
en la manera en la cual lo que reivindica es una forma de relacionarse con contenidos, no un contenido. ¿Y cuál es esa forma de relacionarse con contenidos? Hay que relacionarse con contenidos preguntando cuáles son las razones con base en las cuales pretende afirmar o pretende normar algo, dónde se apoya su validez. Es decir, lo distintivo de la ilustración es no tomar a pie juntillas un contenido, sino siempre cuestionar qué es lo que le da a este contenido su carácter de concepto universal. Vean cómo ahí encontramos esta idea que habíamos señalado en sesiones previas acerca de cómo la reflexión no es solamente ponderar algo, no es solamente detenerse a observar algo. Es, sí, detenerse a observar algo, pero para llevarlo a la forma de la universalidad. ¿Qué es lo que hace de esta imagen, de esta opinión, de esta impresión, un concepto? El concepto de río, el concepto de eficiencia económica, el concepto de ciudadano. Y ese acto fundante, el acto que da pie, que da origen a esta actitud de pedir razones, a esta actitud autorreflexiva que siempre está cuestionándose, no qué contenidos tengo, sino cómo los tengo. Ese acto fundante, señala Habermas, se repite y perpetúa en cada momento como renovación continua. Es decir, no es que la modernidad reivindique un contenido que rompa con la tradición, sino que el acto de ruptura es su contenido. La ruptura con lo dado, la ruptura con aquello que me da el hábito, que me da la tradición, que me da la autoridad, esa ruptura que dice, bueno, el profesor me dice tal o cual cosa, el sacerdote me dice tal o cual otra, el presidente me dice esto, pero ¿por qué lo dice? ¿Por qué lo habría de aceptar? ¿Cuáles son las razones por las cuales me lo está diciendo? Esa actitud de ruptura es lo que define a la modernidad. No tiene en esa medida un contenido, o su contenido no es un contenido sustancial, no es una serie de creencias, es una forma, una manera de comportarse hacia creencias. Y ese comportamiento me define a mí mismo, que a todos nosotros, como sujetos modernos. De ahí que Habermas insiste en que la modernidad es la época que vive orientada al futuro. Que vive orientada al futuro no es, ojo, hay que tenerlo muy en cuenta, no es que viva obsesionada con la noción de progreso. Desde luego, la noción de progreso, la divinización de la idea de progreso que vamos a ver en el siglo XIX, tiene mucho de modernidad. Pero este vivir orientado al futuro no es necesariamente una defensa del progreso. Este vivir orientado al futuro quiere decir que la legitimidad de la época moderna no proviene de algo que estuvo en el pasado. No es que uno diga, bueno, la época moderna tiene que defenderse porque en la gran batalla contra no sé quién, contra los orcos, conquistamos nuestra libertad. No es porque se señale y el momento en el cual se nos dieron las tablas de la ley sigue adelante. No. La modernidad vive orientada al futuro porque su momento que la define, la ruptura, siempre está por venir.
cuando nosotros estamos planteando un contenido en el terreno científico, en el terreno político, en el terreno literario, en el terreno médico, el que ustedes quieran, lo decisivo está en el futuro. ¿Cómo va a ser criticado? ¿Cómo va a ser puesto en tela de juicio? ¿Cómo los derechos que definen hoy lo que es un ciudadano se pondrán en cuestión posteriormente? ¿Cómo lo que ahora entendemos por objetividad en las ciencias naturales será cuestionado posteriormente? La legitimidad de la modernidad proviene entonces de mantener en marcha su cuestionamiento racional. En esa medida, y como último punto de esta caracterización de cómo comprende Habermas la modernidad se caracteriza por una necesidad de autocercioramiento. Todo el tiempo está preguntándose si sus principios, métodos e ideales son el resultado del cuestionamiento racional. Es decir, cada vez que la modernidad, en una de sus múltiples facetas, la filosófica, la científica, la política, la estética, va a hacer algo, va a decir algo, viene la duda. Lo que digo, lo que voy a hacer, ¿es realmente el resultado de una ruptura? ¿O simplemente estoy siguiendo de manera dogmática, irreflexiva, formas de acción, formas de comportamiento que no podrían pasar el examen de la razón? Por eso, esta tendencia de, a ver, y lo que voy a decir no es políticamente incorrecto, y lo que voy a decir no es irracional, y lo que voy a decir no ofende a alguien. Bien, esa es la expresión de la modernidad. La modernidad no puede decir algo de todo corazón. ¿Por qué? Porque cuando dice algo inmediatamente tiene que preguntarse, ¿cuáles son las razones por las cuales lo estoy afirmando? ¿Habré hecho las medidas adecuadas? ¿Habrá pasado por los criterios apropiados? ¿Seré irracional? Y si es irracional, ¿desde qué punto? ¿Desde el punto de vista científico-tecnológico? ¿Desde el punto de vista ético? La modernidad, en esa medida, todo el tiempo está preguntándose, está cuestionando la justificación de sus contenidos. Y a partir de esa caracterización de la modernidad, Habermas pretende responder a sus críticos postmodernos. En general, es decir, cuando digo en general, es una respuesta tanto a la crítica conservadora como a la crítica anarquista. En general, Habermas admite algo. Los procesos de modernización son irreversibles. No vamos a dar marcha atrás. No podemos concebir una situación en la cual política, economía, derecho, ciencia trabajen todos a partir de un mismo principio, todos a partir de una misma normativa, de un mismo ideal. No. Al contrario, la especialización va a seguir, se va a profundizar. Pero, esa es la diferencia que introduce Habermas, su irreversibilidad no niega la estructura autorreflexiva de la modernidad. En contraste, esta estructura autorreflexiva es la que impulsa esa continua especificación, esa continua especialización de los procesos de modernización. Porque si cada vez distinguimos más y más y más áreas dentro de cada área,
La razón por la cual podemos hablar ya no simplemente, por ejemplo, de derecho, sino que estamos hablando de derecho electoral, y dentro del derecho electoral podemos hacer nuevas divisiones y subdivisiones, es porque la propia modernidad está cuestionando la rectitud, la pertinencia de los límites y de los conceptos mediante los cuales estamos explicando, estamos clasificando algo. En ese sentido, y vendría la segunda respuesta que Habermas da en general a los críticos de la modernidad, hay que distinguir a la modernidad entendida como época, es decir, entendida como actitud que pone en marcha estos procesos de autorreflexión, de la modernización, entendida como una de sus manifestaciones. Es decir, cuando hablamos de modernización, estamos hablando de cómo hacer más eficiente, más expedito un proceso de impartición de justicia, de producción de bienes, etcétera. Pero ese proceso que hace más eficiente, que puede ahorrar más, que puede racionar los recursos, no es la modernidad. Depende de ella. ¿Por qué? Porque para poder preguntarse por esa, o poder llevar a cabo esas formas de modernización, hay que partir de una progresiva o de un progresivo proceso de examen, de someter a juicio cuáles son las razones del por qué y cómo lo hacen. Sé que es lo siguiente que voy a decir es entrar en el pantanoso terreno y el difícil terreno de la especulación de la filosofía de la historia, entendida en su sentido más peyorativo, no en un sentido técnico, de cómo, cuando pensamos en las revoluciones no ocurren cuando las cosas van mal. Las revoluciones no ocurren cuando hay mayor pobreza o cuando hay mayor opresión. No. Como han señalado no pocos historiadores, las revoluciones ocurren cuando los gobiernos ponen en marcha procesos de modernización. Es decir, y eso es algo que se ha sostenido, por ejemplo, en México, en la historia de México en relación con el porfiriato, lo que pone en marcha la Revolución Mexicana no es la opresión, no es la tiranía de Díaz, no, es cuando Díaz y todo el gobierno intenta modernizar al país. Cuando se moderniza un país, inevitablemente pones en marcha no solamente procesos de modernización, procesos para hacer más eficiente lo administrativo, lo económico, no. Haces que las personas se cuestionen el porqué de las cosas, el porqué de la autoridad. Y ese cuestionamiento es el que socava la legitimidad de los gobiernos. Por eso, para concluir o para cerrar esta idea, habría que distinguir o hacer esta fuerte distinción entre modernidad y modernización. Ahora, más en específico, contra la crítica conservadora, ¿qué plantea Habermas? Que los sistemas y subsistemas dentro de la sociedad contemporánea, es decir, el sistema económico, el sistema político, el sistema jurídico, ellos no pueden generar pautas de coordinación que equilibren sus conflictos, porque necesariamente
van a entrar en conflicto. El sistema económico, por ejemplo, puede señalar o puede ir en la dirección de: si no cobramos más impuestos, entonces no habrá recursos suficientes para poder cubrir, pues, las expectativas mínimas de lo que se le pide al Estado. Pero el sistema político señala: oye, pero si subimos impuestos, la legitimidad del Estado se va a ver puesta en duda. No podemos hacerlo. ¿Qué hacemos entonces? Y es algo que en muchos países se ha discutido con esta situación del confinamiento. El sistema económico puede decir: oye, ya, termina el confinamiento. ¿Qué no ves todo lo que está afectando a la economía? Pero el sistema administrativo puede decir: pero es que si no se sigue con el confinamiento, entonces el número de enfermos va a aumentar de tal manera que va a desbordar totalmente a los sistemas de salud, tanto públicos como privados. Ahí está el conflicto. Los sistemas y subsistemas que genera la modernización no saben cómo equilibrar entre sí sus conflictos. No pueden. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos se mueve a partir de su propia lógica, a partir de sus propios fines particulares. Esa coordinación, es lo que señalará Habermas, solo puede provenir de la coordinación de la acción de sujetos libres orientados por el entendimiento. Y esto supone una defensa de la democracia. Es decir, solo en la medida en la cual nosotros como ciudadanos nos seguimos pensando a partir de este ideal de autocomprensión de la Ilustración, del vínculo de razón y libertad, es que podemos entendernos unos a otros como sujetos que libre y racionalmente coordinan qué quieren hacer y hacia dónde quieren llevar su acción. Por eso, solo la democracia participativa, puede traer consigo la coordinación, el equilibrio entre sistemas que, dejados a su propia dinámica, terminarían por destruirse unos a otros. Ahora bien, eso es lo que concierne a la crítica conservadora, una crítica que preferiría decir: pues, democracia ¿para qué? Ustedes no son ciudadanos, ustedes son empleados, y el que quiera comer, pues que produzca, y el que tenga trabajo, que dé gracias por tener un trabajo. Nada de que se les ocurra de que tienen derechos. Esos son cuentos. Lo que tienen son obligaciones y deudas que pagar. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se responde a la crítica anarquista? Bien, de nueva cuenta, Habermas comienza haciendo una concesión. En efecto, históricamente, la estructura autorreflexiva de la modernidad ha tendido a generar formas de dominación. Podemos ver cómo históricamente la modernización de los procesos productivos que trajo consigo la revolución industrial, ¿qué hizo? Generó formas de sujeción que llevaron a morir a miles, a millones de obreros. ¿Cómo la modernización económica que impulsó el libre comercio trajo consigo un colonialismo que esclavizó a millones de seres humanos a lo largo de todo el planeta? Pero
el punto que señala Habermas es que ese vínculo entre la estructura autorreflexiva de la modernidad, que se puso de manifiesto en pautas y en formas de modernización, generando formas de dominación, se debe a la figura que adoptó históricamente tal proceso: la subjetividad autoconsciente, el que fue el eje de la filosofía de la reflexión, la cual tiende a convertir en objeto todo lo que pone bajo su óptica. Es decir, en la medida en la cual nosotros ponemos este proceso de autorreflexión, le damos el revestimiento, le damos la figura de la subjetividad autoconsciente, entonces vamos a suponer que la racionalidad consiste en que el sujeto ponga delante de sí a un objeto para que pueda entender, para que pueda apropiarse de sus características y de sus propiedades. Y si este sujeto, además, es un sujeto blanco, propietario, heterosexual, europeo, entonces todo lo que no caiga, todo lo que no abarque esa figura, puede ser situado, puede ser convertido en objeto de conocimiento y por ende en objeto de dominación. Pero, y esa es la apuesta de Habermas, es posible pensar una estructura autorreflexiva que no se apoye en la subjetividad autoconsciente, que no se apoye en ese modelo con base en el cual trabajó la filosofía de la reflexión, según el cual la forma en la cual trabaja nuestra propia experiencia y sobre todo la forma en la cual trabaja la experiencia que hacían esos hombres propietarios, empoderados, blancos de la modernidad occidental, en la medida en la que no tomamos ese modelo de experiencia como el modelo para pensar el proceso autorreflexivo, podemos evitar la conclusión de que toda racionalización, toda racionalidad es modernización conducente a la dominación. ¿Qué adoptamos? ¿Cómo pensar entonces el proceso autorreflexivo? Bien, pensemos el proceso autorreflexivo a partir de una comunidad que discute, que intercambia razones orientadas al entendimiento. Pasemos, es la propuesta de Habermas, apoyada en su amigo y colega Karl Otto Appel. Podemos y tenemos que pensar la autorreflexión no a partir del yo pienso, sino a partir del nosotros argumentamos. ¿Y quién es el nosotros? Ese nosotros es un nosotros incluyente. ¿Por qué? Porque puede formar parte de él cualquiera que esté dispuesto a reconocer la fuerza del mejor argumento. En esa medida, y sería la otra respuesta que le da a la crítica anarquista, las contradicciones de la modernidad. El que siempre que la modernidad quiere presentarnos algo, un producto o una manifestación política, estética, económica, como el resultado de la razón, y la crítica dice, no,
es irracional, esconde formas de dominación, esconde formas de desigualdad, esconde formas de exclusión, o en realidad no es tan vanguardista como lo supone, es un coqueteo con con la tradición. Bien, esas contradicciones de la modernidad no son prueba de su fracaso, sino el signo de su autocuestionamiento. Porque si la modernidad se caracteriza por esa necesidad continua de autocercioramiento, entonces su rasgo más propio consiste en estar en discordia consigo misma, como dice Habermas. Eso es la modernidad, estar en discordia consigo misma. Es decir, pedirse siempre cuentas a sí misma, no aceptar lo dado únicamente porque sea un hábito, o únicamente porque funcione, o únicamente porque esté de moda. Esto, para concluir, nos deja, empero, cuestiones abiertas. ¿Por qué? Bien, puede plantearse, y creo que en este sentido Habermas lleva razón, puede plantearse que la subjetividad autoconsciente, con base en la cual se mueve la filosofía de la reflexión, no es necesaria para pensar la estructura autorreflexiva de la modernidad. Que podemos pensar la estructura autorreflexiva de la modernidad sin ese bastón, sin esa andadera de la experiencia humana que tienen los sujetos finitos. Pero, y aquí es donde viene la duda, puede prescindirse de la subjetividad dejando de lado también su principal función. ¿Cuál? La unificación. Creo que ese es el punto que Habermas no ha podido o no ha querido entender de las posiciones que critica en este libro, que es el discurso filosófico de la modernidad, donde se le va con todo a Adorno, Horkheimer, Levinas, Derrida, Heidegger, de ahí Michel Foucault, de ahí que pues, en nuestro medio, desgraciadamente, se haya popularizado al grado de convertirse incluso en meme, la idea de, eres un posmoderno, ¿tú qué trabajas? ¿Qué estudias? Pues Foucault, Escuela de Frankfurt, entonces eres posmoderno. Es como para contestarle, y entonces tú eres otra cosa. ¿Por qué? Porque en realidad lo que está diciendo, lo que están diciendo en buena medida esos autores, a los que se tacha, a los que se les descalifica de posmodernos, es, oye, momento, no puedes simplemente decir, ya no hay sujeto, vamos a pensar, vamos a pasar del yo pienso al nosotros argumentamos y todo se arregló. No es tan fácil. No es tan fácil como tirar al yo. ¿Por qué? Porque si la filosofía de la reflexión recurría a la experiencia humana para poder explicarse, para poder representarse cómo trabaja la reflexión, era, entre otras cosas, porque la experiencia humana nos da un modelo de unificación. Recuerden, cuando hablábamos de reflexión, el primer componente, llevar los contenidos particulares a la forma de la universalidad, iba acompañada de un segundo componente, el de la autorreferencia. Es decir, hay que dar cuenta de cuál es el punto que unifica a lo particular en su universalidad. Eso es lo que Blumenberg ve como la figura del espectador. El espectador es aquel que puede ver toda la particularidad de lo que ocurre en la historia y
la unifica en una época. ¿Por qué? Porque el espectador, al ser pura ruptura, es el que entiende la dinámica del cambio y de la transformación en la historia, y por eso la puede ir periodizando. Bien. ¿De dónde sale eso? De cómo trabaja nuestra experiencia. Yo y cada uno de ustedes hemos vivido un montón de cosas. Hemos tenido múltiples vivencias, pero las unificamos en un punto de unidad. ¿Cuál? La experiencia, la narrativa que cada uno puede dar de sí mismo. Ser, en esa medida, ser sujeto, es ser capaz de unificar la diversidad de la heterogeneidad de vivencias. Por eso fue una de las razones por las cuales la filosofía de la reflexión ve tan a la mano lo que le ofrece el modelo de la experiencia humana, porque nuestra experiencia, tal y como efectivamente transcurre, tal y como efectivamente produce autocomprensión, es una forma de darle unidad a lo heterogéneo. Por eso vean cómo poner en tela de juicio a la subjetividad va mucho más allá de hacer señalamientos de ¡ay, cuál sujeto! Sí, nacemos en un mundo histórico, sí nos hacemos en el lenguaje, sí nos hacemos a partir de condiciones económicas, sí, todo eso, lo que quieran. Estamos condicionados. En esa medida somos finitos, pero por finitos que seamos, nuestra propia experiencia, por condicionada, o a pesar de qué tan condicionada esté, produce unidad. Eso era lo que importaba, lo que se traía al ámbito filosófico, la filosofía de la reflexión. Lo que ponen en tela de juicio, a su modo, Adorno, Foucault, Derrida, Deleuze, Gadamer. Pensadores de lo más variado, pero todos están preguntándose, a ver, y una vez que tiramos al sujeto, una vez que ponemos en tela de juicio la soberanía del sujeto, ¿cómo se produce la unificación? ¿Aún se produce unificación siquiera? Tendríamos que seguir pensando en la autorreflexión como un proceso que genera o que tiene que generar unificación, sí o no. Esas son sus dudas. Cuando están criticando a lo moderno, no es que estén criticando los ideales de razón y libertad. Lo que están cuestionando es ¿y dónde queda la unificación? ¿Dónde queda esta idea de que lo que corta, lo que fragmenta la reflexión, tiene que ser llevado a un punto de autorreferencia? En ese sentido, Habermas puede mostrar que es propio a la estructura autorreflexiva de la modernidad estar en discordia consigo misma. Pero lo que no puede ser tan fácilmente es prescindir de la demanda de unificación que trae consigo la conciencia de la ruptura. La autorreflexión trae consigo una conciencia de la ruptura, eso que él mismo denomina necesidad de autocercioramiento. Pero ¿cómo esa ruptura no se pierde en una infinita proliferación? Bien, creo que en buena medida esa es la duda, esa sería el parecido de familia, para decirlo en términos wittgensteinianos, de la filosofía del siglo XX. Y es lo que
ahora sí, como si se dispersara el panorama, como si se dispersaran los rayos de luz, es lo que comenzaremos a explicar, aunque tal vez falte algo más en próximas sesiones. Muchas gracias.